Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a estar, dado que estamos celebrando el primer domingo después de la Semana Santa, vamos a estar tomándonos un tiempo para dar una vista global, una mirada general a lo que es el plan de Dios como fue revelado a través de las Escrituras. Y para esto vamos a tomar un pasaje de el libro de Isaías, en el capítulo 55. Vamos a tomar casi todo el capítulo, vamos a tomar los primeros 11 versículos y vamos a reflexionar sobre este texto y vamos a encontrar un resumen magistral de lo que pudiéramos llamar los 5 aspectos cruciales del plan de Dios. En solamente 11 versículos tenemos un resumen espectacular de lo que son los 5 aspectos cruciales o centrales del plan de redención de Dios. Pero antes de que comencemos, antes de que pasemos al sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Vamos a pedirle que abra nuestros corazones y nos prepare para recibir su palabra. Padre, te damos el honor, la gloria, las gracias, Padre, por el milagro que has obrado en nosotros, Señor, por habernos sacado de la oscuridad, por haber abierto nuestros ojos, Señor, por habernos mostrado, Padre, tu palabra, habernos confrontado con nuestro pecado y habernos, Señor, redimido a través de la sangre de Cristo, Padre, esa sangre que derramaste en la cruz por nosotros. Te damos las gracias por este tiempo que podemos venir a ti para estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos prepares, que pongas en nosotros la actitud correcta, que pongas en nosotros un corazón humilde y sumiso para recibir, Señor, tu palabra y ser transformados, ser guiados por tu Espíritu Santo para, Señor, ser esos siervos fieles que tú quieres que seamos. Te damos el honor, la gloria y nuevamente, Padre, te pedimos que nos hables, que nos transformes, que nos confrontes en este tiempo, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije, vamos a ir al capítulo 55 de Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 55 y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir leyendo los distintos segmentos de este pasaje y comentando estos 5 elementos o estos 5 aspectos cruciales del plan de redención de Dios. Y vamos con el primer aspecto, que es la gracia, básicamente. Versículo 1 nos dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y les pregunto, ¿qué les llama la atención de esto que acabamos de leer? Fíjense, permítanme citar nuevamente algunas de estas frases. Vengan todos los que tienen sed, compren y coman los que no tengan dinero, compren vino y leche sin pago alguno. En pocas palabras, reciban gratuitamente el alimento y la bebida que necesitan para vivir. ¿Se dan cuenta de hacia dónde va esto? Vamos a recordar un momento lo que el Señor le dijo a la iglesia de Roma a través de Pablo, más de 600 años después de este texto. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. Fíjense lo que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Leo nuevamente el 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A través de este pasaje de Isaías, el Señor nos dijo: vengan los que tienen hambre y sed, coman y beban, que yo pago. Y a través de Pablo nos dijo: vengan los pecadores, reciban mi perdón, que mi Hijo Jesús pagó con su sangre por los pecados de ustedes. ¿Ven las dos ideas paralelas? Amados, el primer aspecto crucial que debemos entender sobre el plan de Dios es que el perdón de nuestros pecados no es algo que nosotros podemos ganar, no es algo que nosotros podemos comprar de ninguna manera. Como
acabamos de leer aquí en Romanos 3. Por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y si somos honestos, esto contradice por completo lo que el corazón del orgulloso del hombre, lo que el corazón caído del hombre desea escuchar, lo que nuestra naturaleza pecaminosa le encanta pensar es que nosotros somos tan buenos que podemos ganarnos el cielo por cuenta propia. Y que bueno, tal vez si no pensamos que somos tan buenos, por lo menos pensamos que no somos tan malos como para no merecernos el perdón de Dios. De hecho, muchísimas personas, incluso llamándose a sí mismas cristianas, actúan como si Dios les debiera algo, cuando en realidad Él no nos debe absolutamente nada a nosotros, y todo lo que nos da, comenzando con la vida, el alimento, el sol, las lluvias, e incluyendo nuestra salvación, es algo que Él nos da por pura gracia. Absolutamente todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia. Él no nos debe nada. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 2 para ver el segundo aspecto crucial en este plan de Dios. El primer aspecto, la gracia. Vamos al segundo aspecto, que es la fe. Fíjense lo que nos dicen los versículos 2 y la primera parte del versículo 3. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Permítame parafrasear algunas de estas ideas que hemos visto aquí. ¿Por qué se enfocan en cosas perecederas y gastan lo que tienen en lo que no les dará verdadera satisfacción? Escúchenme bien y yo les daré lo que es realmente bueno, los manjares que no perecen y que sí satisfacen. Préstenme atención, vengan a mí y yo les daré vida. ¿Se dan cuenta? Escúchenme, préstenme atención, vengan a mí. En otras palabras, crean, escúchenme, crean, confíen en lo que yo les digo y yo les daré vida y vida eterna. Amados, la fe que salva, la fe salvadora, no se trata de creer que Dios va a colmar esta vida pasajera que vivimos aquí en la tierra de todas esas cosas buenas que nosotros soñamos, de todas esas cosas que nosotros deseamos. Fíjense, de hecho, lo que Jesús le dijo a un grupo grande de personas que fueron a buscarlo luego de que Él alimentó a una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Estamos hablando de por lo menos 15,000 o más personas, con apenas unos pocos panes y unos pocos peces. Eso lo encontramos ahí en Juan 6, versículos 26 al 29. Después de aquel milagro tremendo, el Señor cruzó el mar de Galilea, fue a la otra orilla de madrugada, cuando se despertó, la gente se despertó en la mañana y no lo vieron, lo fueron a buscar, y cuando lo encontraron, le preguntaron: ¿qué haces aquí? ¿Dónde estabas? Y Él les dice, Juan 6, versículos 26 al 29, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. La gente le preguntó: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Que crean en aquel a quien Él envió. ¿Se dan cuenta, amados? La fe salvadora, esa fe que forma parte del plan de Dios, esa fe que Él desea que nosotros tengamos, nada tiene que ver con las cosas materiales de este mundo. Él les dijo: les aseguro que ustedes me buscan no porque me reconocieron, no porque han visto quién soy yo, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por esa comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna y que solamente yo les puedo dar. ¿Y qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Él exige? Esta es la obra que Él exige: que crean en aquel a quien Él ha enviado. Hermanos, la verdadera fe es la que nos lleva a creer en lo que Dios ha revelado a todo lo largo de las Escrituras sobre sí mismo y sobre su obra redentora en la cruz. Y pensando en esto, vamos a ir al tercer aspecto. Ya tenemos el primer aspecto, que es la gracia; el segundo,
que es la fe, y vamos al tercero, que es el pacto. Vamos a leer la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 5. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Hermanos, desde el principio mismo de la Biblia, en el libro del Génesis, vemos que Dios se relaciona con su pueblo a través de la figura de los pactos. Aquí, en este capítulo 53 de Isaías, en el versículo 3, Él nos habla de un pacto eterno conforme a su amor constante por David, a su constante amor por David. El hecho es que a medida que Dios se fue revelando a lo largo de la historia, con los distintos libros que hoy conforman nuestra Biblia, esa revelación que fue progresiva, que nos fue, a medida que Él fue dando más y más detalles sobre su plan de redención, lo que en principio pudieran parecer un conjunto de pactos aislados o un conjunto de pactos independientes, se fueron básicamente complementando unos con otros y fueron entre todos formando un pacto definitivo, lo que hoy nosotros llamamos o lo que conocemos como el nuevo pacto. Y por cuestiones de tiempo, hoy no podemos profundizar en lo que cada uno de esos pactos fue añadiendo o adicionando a la revelación de Dios, pero sí podemos decir que todos apuntaban a un mismo fin, personas de todas las naciones siendo reconciliadas con Dios, no por méritos propios, sino por gracia de Dios y a través de la fe. Personas de todas las naciones, no solamente judíos, personas de todas las naciones siendo reconciliadas por Dios, no por sus obras, no por los méritos propios, sino por gracia a través de la fe. Y la consumación de ese pacto, la consumación de ese nuevo pacto, de ese pacto eterno, se llevó a cabo a través de nada más y nada menos que el sacrificio del Mesías prometido en la cruz. Ahí es donde van apuntando las escrituras del Antiguo Testamento desde el Génesis. Toda una secuencia de revelaciones que encuentran su cumplimiento, encuentran su consumación precisamente en el nacimiento del Mesías y en su sacrificio en la cruz para luego resucitar. Fíjense las palabras que utilizó Jesús cuando invitó a sus discípulos mientras estaban en la última cena a tomar la copa, cuando los invitó mientras celebraban pocas horas antes de ser sacrificado en la cruz. Fíjense lo que les dijo cuando los invitó a tomar de la copa. Lo tenemos ahí en Mateo 26, en el versículo 28. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo vuelvo a leer. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Hermanos, podemos decir con certeza que el elemento central del plan de redención de Dios es precisamente el pacto eterno consumado en la cruz. Es una revelación que va a todo lo largo de las Escrituras, que se consuma en la cruz y que se prolonga a lo largo de la vida de la iglesia y que se consumará finalmente cuando encontrará su consumación final cuando Jesús venga por segunda vez. Pero el elemento central es ese pacto eterno que se consumó en la cruz. Amados, fue el sacrificio del Mesías lo que reconcilió a Dios con su pueblo. Fue la sangre del pacto, esa sangre que derramó Jesús en la cruz, la que pagó por nuestros pecados y la que permitió que simples criaturas caídas, manchadas por el pecado, se convirtieran en hijos de Dios y participaran en un pacto eterno con Él. Teniendo en mente que nuestro Señor se relaciona con su pueblo en función de un pacto eterno, vamos a pasar al cuarto aspecto del plan de redención, que es el llamado. Vamos a leer a partir del versículo 6, los versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia.
muchas veces pensamos que podemos dejar nuestra relación con Dios para más tarde, que queremos primero hacer o lograr nuestras metas que primero queremos hacer y divertirnos en la vida, y que en algún momento ya pensaremos en reconciliarnos con Dios o en ponernos a cuentas con Él. Pensamos que tenemos tiempo suficiente. Sin embargo, fíjense cómo comienza este versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Amados, el llamado del Señor tiene un plazo de vencimiento. El llamado de Dios al pecador tiene una fecha de caducidad. No importa cuánto queramos ignorarla, la verdad es que más temprano que tarde todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor, ya sea que nos toque morir o que estemos vivos para presenciar el final de los tiempos. El hecho es que el plazo de cada uno de nosotros se está agotando. Cada vez nos queda menos tiempo para encontrarnos cara a cara con el Señor y rendir cuentas. Y el problema, y lo que agrava todo el asunto, es que llegará el día en que Dios no se dejará encontrar y se alejará para siempre de los pecadores. Ese llamado tiene una fecha límite. Por eso es que ese llamado cobra tanta urgencia. Por eso es que es tan urgente ese llamado de Dios. En el versículo 7, Isaías nos exhorta que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Fíjense qué parecido es este versículo a el llamado que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra. Vamos a leerlo ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús dijo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amados, el tiempo se está agotando, el reino de Dios está cerca, está a la mano. Para quienes aún no se han arrepentido y no han creído en las buenas nuevas, el llamado es urgente. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Amados, para luego es tarde. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí. Dentro de 5 segundos podemos estar muertos. Dentro de 2 minutos puede venir el Señor por segunda vez. Para quienes aún no se han arrepentido, para quienes aún no han creído en el Evangelio, el llamado es urgente. Repito, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Para quienes ya hemos recibido el perdón de Dios a través de esa sangre preciosa de Cristo, esa sangre derramada en la cruz, el llamado es a anhelar y a perseguir la santidad. Y la tarea que se nos ha encomendado es urgente. La tarea que se nos ha encomendado como discípulos de Cristo, como iglesia, es una tarea urgente. Debemos hacer nuestras las palabras de Isaías y las palabras de Jesús y proclamar a las naciones, proclamar a los 4 vientos: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Parece una tarea difícil, definitivamente. Es más, humanamente es una tarea imposible, pero es justamente allí donde entra en juego el 5.º aspecto que nos presenta este pasaje de Isaías 55, que es la revelación divina, la palabra de Dios. Los versículos 8 al 11 nos dicen: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Déjenme preguntarles por un instante: ¿cómo es que un ser todopoderoso, eterno, soberano, santo, justo, que no necesita nada
de nadie, se dignó hacerse semejante a una de sus criaturas, se humilló y se hizo hombre y se ofreció en sacrificio para salvar un montón de pecadores que no querían tener absolutamente nada que ver con él. ¿Cómo es que Dios planificó algo tan descabellado para la mente del hombre? ¿Cómo es que un Dios santo, 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 que un Dios soberano, que un Dios que no necesitaba salvarnos, se humilló a sí mismo y vino acá para sacrificarse por nosotros? Amados, los motivos de Dios para redimir a los pecadores escapan por completo de nuestra capacidad de comprensión, y ese plan maravilloso que Él ideó para llevar a cabo esa redención supera por mucho nuestra imaginación. Es algo que la mente del hombre no sería capaz jamás de concebir. Como dice el versículo 9 que acabamos de leer, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Si bien, hermanos, Dios nos ha encomendado como cristianos, como iglesia, una tarea que es humanamente imposible, esa tarea de llevar a los pecadores a la cruz, la verdad es que Él nos ha entregado, que Él nos ha dado la única herramienta que necesitamos para llevarla a cabo. Y eso es la palabra, su revelación. En la Biblia está todo lo que el hombre necesita saber para reconciliarse con Dios. Y si bien nuestra naturaleza pecaminosa nos impide ver y entender lo que Él reveló en las Escrituras, es Él mismo el que cura la ceguera, es Él el que da entendimiento y es Él el que produce el fruto en el pecador, es Él el que conduce a la persona al arrepentimiento. Los versículos 9 y 10 nos dicen: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dicho de manera sencilla, la parte que a nosotros nos toca es compartir las buenas nuevas. La parte imposible, esa parte, la parte difícil la hace Dios. Hermanos, es Él el que a través de su palabra lleva a cabo sus deseos y cumple sus propósitos en la vida de su pueblo. Es Él el que cumple sus deseos y lleva a cabo sus propósitos en la vida de los pecadores. Es Él quien confronta el pecado, es Él quien da entendimiento y conduce al arrepentimiento, es Él quien lleva al pecador de la muerte a la vida eterna. Como hemos visto hoy, ese plan maravilloso de Dios para redimir a su pueblo está sustentado en su gracia, no en las acciones o en las obras del hombre. Se tiene acceso a ese plan solamente a través de la fe, pero no de una fe que espera recibir en vida todas las bendiciones materiales que nuestro corazón egoísta desea, que nuestra carne espera. La fe que salva es la que nos lleva a creer en Jesús y en su obra redentora en la cruz. Ese plan maravilloso, además, ese plan de redención está blindado por un pacto eterno de Dios con su pueblo, un pacto sellado con sangre, pero no con nuestra sangre, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y es, en función de esa sangre derramada en la cruz, que Dios llama a los pecadores a que se arrepientan y crean las buenas nuevas. Pero ese llamado, recordemos, tiene una fecha de caducidad. Ese llamado tiene una fecha límite, ya sea por la muerte o por el final de los tiempos. A todos los pecadores que aún no conocen a Cristo se les está agotando el tiempo. Y es por eso que el llamado de la iglesia, hermanos, es urgente. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que es Él quien obra el milagro en el corazón endurecido y produce vida donde antes había solo muerte. Pero a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de compartir el mensaje, de ser los heraldos del Evangelio, los mensajeros de Dios. Amados, mientras más conozcamos y entendamos cuán maravilloso es el plan de Dios y cuán inmerecedores somos nosotros de recibir ese regalo maravilloso de la salvación, más agradecidos estaremos con nuestro Dios, más grande será nuestro amor por Él y más dispuestos estaremos a entregar nuestra vida para glorificar su nombre y para compartir
con un mundo caído, el único mensaje que puede llevar al pecador de la muerte a la vida eterna. Perdón. Vamos a reflexionar sobre eso y los invito a que nos preguntemos hasta qué punto está siendo nuestra prioridad conocer más y más al Dios que nos salvó. Hasta qué punto está siendo nuestra prioridad conocer más y más su plan perfecto, ese plan de redención que se ha revelado a todo lo largo de las Escrituras. Cuánto de nuestro tiempo está dedicado a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, a pasar tiempo con Él en oración y a compartir el Evangelio, a compartir su palabra con nuestro prójimo, con cristianos para edificarnos unos a otros y con no cristianos para que conozcan el plan, para que entiendan y sean llevados y sean conducidos y sean guiados por Dios hacia la cruz. Es nuestra vida una demostración de nuestro amor por Dios y de cuán agradecidos estamos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es realmente nuestra vida una demostración de lo agradecidos que estamos con Dios, de cuánto lo amamos, de cuánto deseamos que su nombre sea conocido y ese plan hermoso de redención, ese plan maravilloso de redención sea conocido por todas las naciones. Vamos a meditar en estas preguntas y vamos a pedirle al Señor que nos lleve de la mano día a día, confrontándonos no solo con nuestro pecado, no solo con la necesidad de arrepentirnos en el día a día, sino con hasta qué punto nosotros estamos siendo esos instrumentos que están llevando su plan de salvación a las naciones, hasta qué punto nosotros estamos siendo instrumentos suyos para que su palabra se conozca, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se edifique y para que su nombre sea glorificado entre las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Padre, porque si hoy hemos podido escuchar tu palabra, Señor, no es porque lo merecemos, no es porque tenemos la capacidad de entenderla por cuenta propia, sino porque tú, Señor, nos llevaste de la mano, nos confrontaste, abriste nuestro entendimiento y nos permitiste, Señor, vernos como tú nos ves, entender tu palabra, Señor, ser confrontados por ti y ser guiados a través, Padre, de tu Espíritu Santo a un encuentro personal contigo en la cruz. Señor, hoy queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a comprender cada vez mejor este plan, Padre, maravilloso de redención, a que estos aspectos de los que hemos hablado hoy, Señor, de la gracia, de la fe, Señor, del pacto, del llamado, Señor, y de la revelación, sean, Padre, elementos que estén siempre presentes en nuestra mente, recordándonos, Señor, que no somos salvos por nuestras obras, Padre, que lo que nos pides en realidad es creer, Señor, y que el resto lo haces tú, que nuestra relación contigo, Señor, está blindada por ese pacto eterno, Señor, sellada con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, Señor. Que, Padre, has hecho un llamado, Señor, al hombre a arrepentirse mientras haya tiempo y que como iglesia, Señor, tenemos la responsabilidad de hacer ese llamado a las naciones y finalmente, Señor, que sea tu palabra, Padre, la que siempre ocupe el centro de nuestra mente, Señor. Tu revelación sea transformando la manera en que pensamos, la manera en que concebimos el mundo y llevándonos, Señor, cada día a una relación más profunda, más cercana, más real y más productiva, Señor, contigo. Que seamos, Padre, siervos fieles, que demostramos nuestro amor por ti, Señor, en obediencia, que demostramos nuestro compromiso contigo, con la necesidad y la disposición, Señor, de compartir el Evangelio y compartir tu palabra con el mundo, con las personas que aún no te conocen. Padre, te damos las gracias, te damos el honor y te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre, cada día de nuestra vida para conocerte más, para alabarte más, para amarte más, Señor, para respetarte más, para honrarte más y que hagas de nosotros, Señor, instrumentos útiles para tu reino. Oramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.